de una naturaleza caída, Señor. Permítenos enfocarnos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias por tu preciosa presencia, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Estamos aquí desde nuestro estudio de televisión, el canal 2 de Radio y Televisión, la emisora Mi Dulce Refugio, emisora online, que transmite a 109 países, 5 continentes, y tenemos una audiencia que va creciendo cada día más. Cada día estamos más juntos alrededor de la tierra, uniendo el puzzle de Dios. Este puzzle que es tu cuerpo, Señor. Cuando somos redimidos, Señor, por tu sangre preciosa. Y hoy, Señor, estás escogiendo ese remanente, Señor, que ha traído una bendición para esta tierra. Vemos que muchos son los males, que en la medida que ha ido creciendo la maldad, también nosotros, Señor, hemos ido creciendo en sabiduría, en conocimiento tuyo, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Padre, oramos por esta palabra que va a ser impartida. Oramos por la emisora Mi Dulce Refugio, emisora online. Oramos por el pastor Edwin Robles, la pastora Blanca Poveda. Oramos por la pastora María Gibson, el apóstol Mario Grisale. Oramos, Señor, por la pastora Natalia Casado en Argentina, coordinadora del Canal 2. Oramos por Julio Bejarano, por Flavia en Facebook, que todos los días nos están siguiendo y repartiendo estos audios, Padre, en estas transmisiones. Oramos, Padre de la Gloria, por nuestros amables oyentes que nos sintonizan todas las madrugadas. Oramos por los participantes que van a entrar. Oramos, Señor, por las redes sociales, por el Facebook, por el YouTube, por los creadores, Señor, para que ellos no se queden, Señor, en el arrebatamiento. Oramos, Padre de la Gloria, por nuestras familias, Señor, por nuestras almas, porque sí dice que cada vez que oramos debemos orar por nuestras almas. Oramos por nuestras almas para que sean guardadas, Padre Santo, para que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra voluntad sea guardada bajo el poder de la sangre de Cristo. Que pasemos por el lado del enemigo y no nos vea, Señor. Oramos por nuestros hijos, Señor, por Carolina, por Andrés, por sus respectivas familias, por los nietos. Oramos por tíos, parientes, hermanos, para que viniese, Señor, si vinieses hoy, no que se queden. Oramos, Padre de la Gloria, por todas las finanzas de la radio, de la televisión, de los que entran allí, por cada intercesor, Señor. Oramos, Señor, por la persona que va a impartir la palabra, el pastor Padre Santo, el Señor lo va a ungir, Señor. Hoy te pedimos por la vida del doctor Raúl Montilla, Padre, para que seas tú, Señor, haciendo la obra, Señor, en la vida del doctor Raúl Montilla, para que seas tú, Señor, guardando, Señor, su entrada, su salida, y bendiciendo, Señor, su casa. Padre, bienes y riquezas dice que hay en las casas del justo, Padre. Bienes y riquezas hay en la casa del justo. Sabiduría y gozo, Señor, en el temor de Dios. Hoy te pedimos, Señor, por cada intercesor, intercesora. Hoy te pedimos por sus familias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Le damos la bienvenida a Fuego a las Naciones, a nuestra emisora Mi Dulce Refugio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo.
tan maravilloso que vamos a tener. Bendiciones y muy buenos días. Adelante, doctor. Buenos días a todos, gracias, mi estimada Blanca. Quiero saludarles a todos los amigos que están en sala, los que nos están escuchando en los continentes, en los países. Hoy el Eterno Dios ha querido que podamos compartir un tema que tiene que ver con las relaciones de pareja y todas las implicaciones que eso tiene en el vínculo amoroso. Quiero iniciar con una frase que está en el libro de Cantar de los Cantares que dice claramente que ponme como sello sobre tu corazón. Las relaciones de pareja realmente es un sello, es algo Buenos días. único, Pueden muy ingresar a la fuerte, sala en por la el Meet, cual por el favor. hombre y la mujer siempre están abocados para vivir la experiencia del amor. No obstante, cuando no sabemos mantener El Meet, o donde dice la Meet. otra persona no está en la misma sintonía, suceden los cuatro aspectos que más pueden afectar a una persona, afectarse al hombre, sea la mujer, porque es de ambos lados. Y yo estoy refiriendo solamente a cuatro puntos específicos que son la ruptura, tiene que ver también la ruptura, la traición, el abandono y el duelo. Esas Mira, cuatro cosas son muy ahí te envío. fuertes en una relación de pareja. Donde Ejemplo dice para leer. ustedes, Ahí le das la donde dice leer ruptura, más y la te metes por el traición, Meet. el abandono y el duelo amoroso. En esos cuatro aspectos nos vamos a mover, vamos a tener algunas citas bíblicas de apoyo y sobre todo entender por qué es tan fuerte lo que es la separación Matilde, en te una tienes que relación de salir del pareja. WhatsApp y meterte Porque al Meet. tenemos que recordar que para Dios, o Dios, Porque no como puedes así. Matilde, el Dios en que Matilde, nosotros métete creemos, o el que sales del profesamos y WhatsApp enseñamos, y te metes es al Meet. un Dios de familia. Ustedes saben que la familia hoy en día está siendo vulnerada y atacada por ciertas ideologías, inclusive por políticas de gobiernos internacionales, atentan contra la familia, lo que se llama en la psicología la familia nuclear y la familia que todos estamos teniendo. Obviamente uno respeta ciertos procesos, pero hay algo que no puede cambiar y es la relación entre el hombre y la mujer y la familia que está en construcción. Los romanos decían de que la familia era el epicentro o el núcleo de la sociedad. Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo, solo que por cambios del hombre en muchos aspectos, las familias se han diversado, hasta el punto de que ya los jóvenes no piensan en ser padres o en tener una familia, sino que se ha cultivado el individualismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que una ruptura amorosa no es solo la pérdida de una persona, sino es la pérdida de una versión de nosotros mismos. Porque en una relación de pareja, la tendencia que la mayoría tenemos es entregarse todo. Porque la única forma de amar es entregarse al otro. Si el Eterno Dios lo hizo con nosotros, que se entregó, así también sucede en la relación amorosa. Entonces, voy a decirte una introducción breve antes de ir entrando punto a punto y entender por qué nos pasa lo que nos pasa. A veces cuando hay una ruptura, realmente sentimos literalmente como si fuéramos a morir. ¿Pero por qué? Porque como hay un vínculo indisoluble por el cual ya tú pasaste al altar o recibiste la bendición de Dios, tú no quieres separarte de esa persona, tú no quieres desprenderte de esa persona. Pero hay situaciones, y este es el tema de debate muchas veces en las iglesias, inclusive en el ministerio en muchos países, es que no aceptan la separación. Entonces uno podría preguntarse, no tanto si Dios quiere la separación de una pareja, no, porque obviamente que Dios no No te querría salgas. que ningún Buenos hombre y una días, mujer estén Matilde. separados, Quédate en la sala, pero en las escuchando. contingencias humanas, Quédate en la sala. ante una situación delicada, No, donde la vida está en sigo peligro, timbrando, pero no la contestes separación esto. es peligrosa. Nosotros no estamos hablando Ven, de algo simple, sino de la vida ven. de la persona. Yo el esfuerzo, el maltrato en una relación de pareja, eso al final va a llevar a la destrucción. Entonces tenemos que tener en cuenta por qué
tiempo aprendí la distinción entre dolor y sufrimiento. Son dos cosas diferentes. Número uno, el dolor es un remanso donde yo estoy. El dolor es natural. En el aspecto físico, un golpe, un dolor, es un mensaje, una señal que el cuerpo me da para saber que algo no está funcionando bien. Igualmente, el dolor en la parte emocional, en la parte psicológica, se siente muy fuerte y a veces puede variar de las personas. ¿Dónde entra el sufrimiento aquí? El sufrimiento entra cuando no aceptamos el dolor o queremos negar la realidad que estamos viviendo. Lo que menos se puede hacer si estoy viviendo una ruptura amorosa o estoy pasando un conflicto de pareja es no negar el dolor. Por lo regular, lo que más se aconseja y no es conformismo, es aceptar el dolor. ¿Por qué? Porque las personas, tanto hombres y mujeres, no les gusta mucho la palabra aceptación, porque tenemos un entendimiento que pensamos que aceptar es dejar de luchar, y no es así. Lo que pasa es que si tú no aceptas lo que estás viviendo, no vas a tener una perspectiva, un panorama claro a dónde puedes entrar a resolver. Ahora, también porque es fuerte cuando hay una separación, y esto es ya un abordaje psicológico fuerte, es la psicología de la fe. Cuando hay una ruptura, y por eso te sientes como más apego a la persona, es porque el mecanismo de apego, que todos tenemos eso, no es que sean uno sí y otro no, todos tenemos un sistema de apego, es cuando más se activa. ¿Por qué? Porque ya la persona siente que no está o no hace parte de él. Entonces el cerebro, atención con esto, neurociencia espiritual, el cerebro procesa la pérdida o la ruptura como una amenaza. ¿Amenaza a qué? Amenaza a tu sistema de creencia, amenaza a tu sistema de tranquilidad. Cuando tú estás en tu relación de pareja y todo está en armonía, sientes una sensación de plenitud, una paz abundante. No tienes deseos extras o cosas que buscar. Tú te sientes cómodo en el hogar, compartiendo con la esposa, con el esposo o los hijos cuando están. Pero cuando se rompe esa armonía, sientes que el mundo se ha destruido completamente. ¿Por qué? Porque las ilusiones, como seres humanos, estamos puestas en eso. Ya en la experiencia como terapeuta, mi apreciada Blanca y mis amigos José María y Matilde que están por aquí, uno ha aprendido de que realmente las mujeres tienen una conciencia más fuerte del sentido familiar. Los hombres que podemos sentir más sentido familiar es cuando han sido parte de familias numerosas, por ejemplo, 3, 4, 5 hermanos, 7 hermanos. Pero por lo regular, la mujer siempre busca guardar y cuidar el hogar. No es casualidad que en la tradición judía la mujer representa hogar. Ya sabemos, en caso que no, que la palabra hogar viene de hoguera, de calor. Entonces las mujeres tienen esa cualidad de Dios de ser la hoguera del matrimonio, la hoguera del hogar. Ustedes saben que los hombres, los hombres somos más de la calle. No es un absoluto acá lo que estoy diciendo, pero realmente la tendencia del hombre es siempre estar afuera. Pero cuando el hombre anhela estar en su casa, es porque hay un ambiente cálido, un ambiente para eso. Obviamente hay detalles y cosas que podemos ir mirando en el camino. Quiero que entendamos esta primera parte. Estamos hablando de lo que es el duelo amoroso, porque el dolor hace parte del duelo. El duelo es cuando perdemos algo, perdemos una persona, perdemos una mascota, inclusive perder un trabajo causa duelo, perder un objeto valioso causa duelo. Entonces, es tanto esto tan delicado que la experiencia
es similar. Atención para que vayamos entendiendo. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros no buscamos entender por qué pasa lo que nos pasa, cómo funciona. Pero ya se demostró de que la experiencia de la abstinencia emocional, es decir, cuando no estás con esa persona, es similar a una adicción. Sabemos que una persona adicta, ya sea a las drogas, ya sea al internet, ya sea a otros fenómenos, en el amor sucede igual, porque ya no está esa persona. Por eso cuando la gente le dice, pero ya olvídate de él, mira, ya no pienses en eso, es imposible, porque la persona siente una adicción por esa pérdida, por ese duelo, por esa ruptura. Entonces, las fases frecuentes que uno vive en esa experiencia, que ahí entra muy bien la psicología, el psicoanálisis, es la negación. Siempre negamos la realidad. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para escaparnos? Sí, pero también un mecanismo de defensa del yo. Porque a veces cuando uno pasa por la etapa de la negación es porque es tan fuerte y siente que no te puede soportar. Hay personas, hay mujeres, hay hombres que también han sido abandonados y eso es devastador. No hay nada, y lo digo a los hombres que nos escuchen aquí, inclusive sean pastores o ministros, deben saber que los hombres no soportan. Hola, la ¿cómo estás? Entra, que está el doctor ahí en psicología. Y sobre todo los que han tenido carencia de padre, con carencia de madre, es cuando más fuerte tienen. Por eso ustedes entenderán que no es el tema de hoy, pero debo saltar a eso. Cuando vemos esos feminicidios, donde el hombre dice, si no es para mí, no es para nadie, esa frase en el fondo está diciendo que me duele que me dejaste, me abandonaste, aunque está criticado, pero esa persona es demasiado para ella. Ese hombre o esa mujer en caso prefiere matar a esa pareja para que no esté con nadie. Pero en el trasfondo de ese asesinato, de ese feminicidio, de lo que acabo de mencionar, no acepto el abandono, no acepto esta nueva realidad, por lo que he descrito anteriormente. Otra fase frecuente de un duelo amoroso tiene que ver con la protesta. Empiezas a protestar, pero ¿por qué si yo hago todo bien, yo lo complazco? Aclaración, hablo con hombre y mujer. En esto lo estamos particularizando. Tercero, entra la ansiedad de separatividad, dato para todos. Todos desde hemos experimentado lo que Edith Fromm decía, la ansiedad de separatividad. ¿Cuándo sentimos eso? Cuando ya salimos del vientre de nuestra madre y ya empezamos a disfrutar, hay una separación. Obviamente el vínculo entre madre e hijo es eterno, lo ha demostrado también. Pero el hecho de que uno empieza a desprenderse, surge una ansiedad. Otros inclusive, como Otto Rank, lo llaman el trauma de nacimiento. Pero por ahora vamos a entender que hay una ansiedad de separación. Y eso que vivimos cuando somos pequeños, cuando sucede una relación amorosa, es más fuerte, porque ya hemos construido una relación de apego. Ahora también sucede una fase de ira, hay una ira incontrolable ante ese duelo amoroso. De allí que las pasiones humanas, tanto en mujeres como en hombres, se desequilibran. Freud dice una frase que es un poco divertida, y es que dice, el amor es igual casi a una psicosis. Traduzco, el amor es casi como una locura. Cuando estamos en la fase del amor, somos capaces de hacerlo todo. No existen los imposibles. Pero como todo en la vida y con el camino de Dios, hay que ser muy medido. Ahora, bíblicamente hablando, la Biblia tampoco niega el dolor. Los salmistas y los salmos están llenos del quebranto. Un corazón constricto, un corazón quebrantado, Dios lo rechaza. Entonces, tenemos que tener en cuenta
tiene un fundamento bíblico, y es que de alguna manera Dios sabe que el dolor hace parte de la vida, pero cuando me resisto al dolor, entonces caigo en el sufrimiento. Ahora, también hay que entender que esa pérdida, porque miren lo que dice el Salmo 34:18, leo para ustedes. Cercano está Dios al quebrantado de corazón. Cercano está Dios del quebrantado de corazón. Entonces, pero también podemos usar el dolor, miren qué tremendo, ya estoy dando una herramienta. El dolor es una forma también para salir de él, porque si tú aceptas y ya no puedes o que debes cambiar, porque otra cosa importante hay que entender, en la pareja hay ciclos. Está el ciclo cuando la pareja está sola, no hay hijos. Está el ciclo cuando ya entran los hijos, hay un cambio estructural en la pareja, y cuando los hijos se van, ustedes conocen la frase, la famosa frase del nido vacío, es otra etapa en que encuentra la relación. ¿Por qué? Porque cuando los hijos aparecen, se vuelven el centro de la relación, y ahí a veces se dejan fisuras donde personas extrañas, hombre o mujer, pueden ingresar en una relación. ¿Por qué? Porque a veces, o en el caso de las mujeres, se enfocan demasiado en la crianza de los hijos, y es natural, hay que poner toda la energía para criar los hijos, como niños o niñas, pero comenzamos o dejar al hombre a un lado, o por el contrario, el hombre empieza a querer salir más, huyendo de la realidad. Entonces, si se dan cuenta de lo que hemos dicho hasta ahora, muchos queremos escapar del mundo, pero el consejo bíblico es que Dios está cercano al quebrantado de corazón. Entonces, no es, como dice el Salmo, hay que estar debajo de sus alas. Ahora, ¿podemos purificarnos? Claro que sí. Segundo aspecto, el engaño. ¿Por qué nos duele tanto el engaño? ¿Por qué nos duele tanto la mentira? Número uno, el engaño confronta, ataca nuestra idealización. Todos tenemos un ideal de familia, todos tenemos un ideal de pareja, porque lo hemos construido en el tiempo. En mi caso, el ideal que siempre, desde que desperté espiritualmente, que me ha costado en el tiempo poder encontrar la persona idónea para mí, es porque tenía un ideal de que esa persona estuviera o tuviera afinidad con mi conocimiento, con el estudio. A veces el hombre le gusta estudiar, la mujer no. La mujer le gusta estudiar, el hombre no. Eso causa un problema. Parece algo tan simple, pero causa un problema. Porque tú, qué bonito es que él te pueda aceptar. Entonces voy a ver una conferencia espiritual con mi pareja. Eso crea una unión muy fuerte en un matrimonio. Pero mientras que el otro está en otro plan, en otras cosas, es muy difícil. Por eso la Sagrada Escritura nos aconseja, tengamos cuidado. Sé que a veces es inevitable, y a mí también me pasó, pero lo que es el yugo desigual. Yo en lo personal, como terapeuta, como maestro, no aconsejo o no oriento o no apoyo que una persona esté en un yugo desigual. Eso daña, afecta mucho. Pero, como digo, cada pareja, cada persona tiene un proceso, y uno también tiene que entender eso, que a veces jocosamente dicen esta frase, podría decir aquí. Entonces espero que los demás entiendan la imagen metafórica. A veces hay que besar muchos sapos o besar muchas sapitas para encontrar tu princesa o tu príncipe. Es una frase un poco romántica, pero realmente es así. Pero siendo ya más puntual,
aprendí esta frase hace muchos años, y es que si yo quiero encontrar una princesa o yo quiero encontrar un príncipe, debo preguntarme si tengo las condiciones intelectuales, espirituales, o qué hago para ser también un príncipe. Porque el error que se comete en una relación de pareja es pretender que el otro me complemente completamente y yo no lo hago nada. Eso es un error fatal. Segundo aspecto del engaño tiene que ver con la protección. Uno tiende a proyectar en el otro las esperanzas y los vacíos que uno tiene. Por eso, ¿por qué pregúntense ustedes en esta mañana? ¿Por qué creen ustedes que los conflictos de pareja surgen ya después que ha avanzado el matrimonio, la relación? Sencillo, porque empieza a salir los conflictos psicológicos que no resolviste, ni en los noviazgos, ni en la adolescencia, ni en la infancia. Todo va a salir en la relación de pareja. Por eso sostener, no me refiero solo a una economía, sostener una relación, sostener un matrimonio, no es solamente cualquier cosa, tiene que tener una madurez para castrarte en un sector. Y atención como le estoy diciendo, cuando digo castrarme, no quiero en términos literales de cortarme, no, castrarse es un término que se usa en el psicoanálisis para decir cuando nos privamos de las cosas. Los que están aquí y han sido padres saben muy bien que en algunos aspectos tenemos que sacrificar ideales y deseos para mantener el equilibrio de la familia. Por otro lado, porque el engaño es devastador, porque también nos confronta esa fantasía que tenemos. Hay hombres y mujeres y hay un síndrome que se llama el síndrome de la cenicienta. El síndrome de la cenicienta es cuando a veces la mujer está buscando al hombre perfecto. Y entonces en la primera etapa encuentra esa perfección, pero que después se va diluyendo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que puede haber errores en nosotros, pero que tenemos que trabajar. Por eso, tanto en el camino espiritual, insisto, en el camino terapéutico de la sanación o recuperación, es importante que las parejas tengan una orientación espiritual. Algunos lo hacen con su líder, con su pastor, con su ministro, etc. Pero cuando no lo tienes, debes estar acompañado también por un terapeuta. Así como la familia tiene su médico de cabecera, yo recuerdo que cuando era más joven, en otra época, en mi casa, por ejemplo, mi papá tenía un médico de cabecera y era el médico que todos consultaban cuando pasaba algo. Igual pasa en el campo de las emociones, en el campo de la psicología, sobre todo en una relación, porque a veces, dependiendo del nivel de madurez de la pareja, se requiere una tercera mirada. Obviamente, una tercera mirada, pero de un profesional, no la tercera mirada a veces de un amigo o un familiar o algo porque ellos ven desde su perspectiva de los intereses que tienen. Y a veces por buscar atención con esto, una tercera opinión, creemos más en eso y a veces destruimos la relación de pareja. Tengan mucho cuidado con eso. Como vamos hasta ahora, estamos comprendiendo. Sigamos adelante. Entonces, otra parte importante que tenemos que tener en cuenta, mis apreciados, y es que la Sagrada Escritura nos enseña algo fundamental. Recordemos que la emoción de la traición es devastadora. Cuando hay ruptura o una relación se afecta por una infidelidad, lo que más le cuesta a un terapeuta es hacer que el miembro que sintió más la traición, el engaño o la infidelidad recupere la confianza.
una relación, un matrimonio, inclusive una familia. Número uno, obviamente el amor. Número dos, la confianza. Y óigalo bien, la confianza es igual al amor. Si la confianza se afecta el amor. ¿Dónde está el término para equilibrar todo esto? La espiritualidad. Dios, el Espíritu Santo, el conocimiento. Si una pareja no aprende sobre lo que es vivir en pareja, va a haber mucho, porque los conflictos surgen de cosas muy pequeñas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque ustedes saben que Jesús vivió de cerca lo que es una traición. Y eso es que basta. Entonces nadie espera que su pareja que lo vaya a traicionar. Pero cuando pasa, es una sorpresa tal que la persona se derrumba. ¿Por qué? Porque la confianza, como una torre, cae completamente. Y recuperar eso puede costar algo, puede costar meses, puede costar toda la vida. Inclusive puede que nunca suceda. Por eso, dato para ti, cuando uno evalúa una pareja, ya sea creyente o no creyente, uno evalúa las posibilidades de que esta relación o esta pareja pueda recuperarse. Y también uno debe actuar con honestidad y ver que realmente hay personas que no pueden estar. Pero aclaración, yo, ni el pastor, ni nada de ese tienen potestad para decidir si una persona continúa o no con la otra. Nosotros no decidimos. Aprendí en consejería hace muchos años. Tuve la oportunidad de estudiar counseling, consejería de conflictos, durante 2 años, una comunidad que estuve con una institución de Estados Unidos. Y ahí aprendimos algo importante. Y quiero que ustedes ahora puedan verse la película, se llama Belleza Americana, donde se muestra claramente cómo cada miembro de la familia va por cada lado. Entonces, ¿qué aprende uno en consejería? Que uno muestra las posibilidades. Si tú sigues la relación, las consecuencias de esto es esto y esto. ¿Puedes vivir con eso? Sí, claro, perfecto. No puedes, entonces tienes que tomar una decisión. Pero yo no decido, yo no dirijo la conciencia de nadie. Esto debe quedar muy claro. Para cuando uno consulta, debe saber que no le van a decir sigue o no sigue. Si alguien te lo dice, no es un terapeuta, no es un buen consejero, no es un verdadero líder espiritual. Perdónenme la franqueza, pero lo digo basado en experiencia, de estudio y en este campo. Por otro lado, mis apreciados, siguiendo con esto, tenemos que tener en cuenta, ya hemos hablado del duelo, hemos hablado de la traición, ahora el abandono. Ahora, vamos a Jesús. Jesús, según el Salmo 22, experimentó una sensación de abandono. Donde Mateo dice, Elí, 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 lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, la experiencia profunda del abandono hay que vivirlo para que tú puedas aceptar que no debes depender de nada, solamente depender de Dios y de la espiritualidad. Ahora, como digo, somos seres relacionales. O sea, no podemos vivir sin relación, no podemos vivir sin amistad, no podemos vivir sin la familia, aunque algunos no son tan buen gratos o no importa, pero estamos en vida. Pero cuando uno rompe demasiado los vínculos con las personas, también te quedas un poco aislado.
presente que sea hombre o mujer, si lo hizo, hay razones por las cuales lo hizo, justificadas o no, pero lo más probable siempre cuando hay abandono es cuando ya no se puede soportar o el sufrimiento, o el maltrato, o la denigración. Lo peor que uno puede ver en una relación de pareja es cuando el otro empieza a denigrar y atacar el autoestima. Tengan mucho cuidado con eso. Ya hoy se demostró que los narcisistas, recordemos que el narcisista es un concepto de que muchas, en este caso hay hombres y mujeres, pero el narcisismo es aquella persona que solo piensa en satisfacer todo de él, ¿sí? Pero destruyendo a otros. Muchas mujeres, inclusive hombres, han estado sin saberlo con mujeres narcisistas o con hombres narcisistas. Yo conozco muchísimos casos de eso. Porque el narcisista es una persona que lo hace no porque tenga traumas, sí las tiene, pero lo hace deliberadamente. Quiere destruir al otro. Un fenómeno que pasa también en una relación de pareja es cuando el otro está creciendo más, ya sea en el campo laboral o en el éxito económico. Eso hay que saberlo manejar, porque a veces el hombre, cuando no puede cumplir, eso pasa, la función del proveedor, aunque hoy estamos en otros tiempos, digamos que todo es una construcción, un apoyo de dos, pero igual el hombre siente el peso de ser el proveedor y a veces no lo puede cumplir. La compañera, la persona que está en un mejor proceso, en un momento, debe manejar eso. ¿Cómo así que debe manejarlo? Porque en ese momento el hombre es sensible ante las necesidades, ante las preocupaciones. Y entonces, si tú no lo motivas a que él siga creciendo o buscando otros horizontes para superarse, el hombre comienza a apagarse y empieza a convertirse en un problema, porque empieza a criticar todo lo que tú estás haciendo. Entonces, si se dan cuenta, lo que he descrito hasta ahora, las relaciones de pareja son unas fuerzas que no están centradas en la espiritualidad. Por eso dice el libro de Eclesiastés, por donde tres dobleces nunca se rompe. Si tú te separas de Dios, ya estás abriendo la puerta para que tu familia, tu relación empieza a fraguarse, a desdibujarse. ¿Por qué? Porque perdiste la conexión que equilibra todo, que es Dios, fuente de amor y felicidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si descuidamos la vida espiritual, la relación de pareja, el matrimonio, va a estar en una debacle completamente. Entonces, ¿qué es lo que aconseja las Sagradas Escrituras? Un poco de tiempo que me quedan para explicarles a ustedes. Por ejemplo, Pablo da una instrucción clara y que a veces hemos pasado de vista, a pesar de que Pablo no sabemos, no hay evidencia escritural de que si fue casado o no. Algunas dicen que de pronto estuvo enamorado de una hija de un sacerdote, pero no se pudo dar. Otros dicen que era viuda. No importando lo uno o lo otro, Pablo dice algo claro, que el hombre y la mujer deben estar en conyugalidad, no deben negarse el cuerpo el uno al otro. Solo, dice él, solo si hay un tiempo de oración, entonces nos separamos un poquito, nos dedicamos a la oración, pero nos volvemos a. ¿Por qué señalo esto?
porque la mayoría de las rupturas matrimoniales en los creyentes sucede por no entender cómo la escritura, y eso lo podríamos ampliar en otro programa también, cómo dimensiona, cómo se maneja el tema de la sexualidad. Hay personas que creen ingenuamente o de manera infantil que la sexualidad es contrario a la oración, que la sexualidad es contrario a Dios. No es así. Hace un tiempo, cuando comencé el camino, me encontré con esta frase que voy a regalar a la audiencia. No debemos avergonzar de aquello que Dios nos avergonzó de crear. Repito, no debemos avergonzar de aquello que Dios nos avergonzó de crear. Una frase de Clemente de Alejandría, un teólogo del primer siglo. ¿A dónde apunta esto? No tenemos que sentir vergüenza por nuestro cuerpo. No tenemos que sentir vergüenza por nuestra apariencia. Es lo que tenemos. Hay gente que le gusta operarse y hacer una cantidad de cosas. No tengo nada que opinar sobre eso, porque quiero enfocarme en este punto. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque la falta o no del manejo del tema de la sexualidad en la pareja es uno de los 50-60% de rupturas, abandonos y traiciones. Porque recuerden que la sexualidad no es algo carnal, como lo quieran mostrar algunos, y tenemos que dejar de pensar que el cuerpo es pecaminoso. Esas ideas que nos han metido han destruido matrimonio y han destruido familia. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Dios sabe que le dio al hombre y a la mujer un cuerpo para el placer en el contexto del matrimonio. No soy moralista, no soy, ¿cómo decirlo? No soy, quiere mostrar, no, es así. El cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer es para el placer de ambos. Por eso Pablo dice, no os neguéis, pero también eso se afianza con una vida de espiritualidad, una vida de oración, de estudio bíblico, de prácticas, de estar en comunión. Porque esa separación a veces y de no saber entender y manejar la vida sexual afecta las relaciones matrimoniales. Miren que hasta Jesús le hicieron la pregunta, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Bueno, que dijo el maestro de Galilea, varón y hembra, en hebreo se dice mejor, isha, para que sepan ustedes, es cuando la Biblia habla de isha, está hablando de alguien, hombres y mujeres espirituales, muy de alto nivel. Entonces, varón y hembra los creó. Pero al principio no fue así, dice eso, sino a causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés les dio carta de divorcio. La pregunta es, aunque estamos hablando del duelo amoroso, las rupturas y el abandono, de alguna manera roza estos temas y estos temas. Es que tenemos que evaluar muchísimo antes de tomar cualquier decisión, sea una ruptura amorosa, sea un duelo, sea una traición, sea un abandono, tenemos que sopesar todo lo que he dicho hasta ahora. Porque no es tan sencillo decir, se acabó, me voy. No es tan sencillo, se ve fácil, pero no lo es. Porque entra algo y es la otra herramienta que doy, voy al
ahorita me está cogiendo, siempre hay que tener una sala de convocación. Es decir, cuando las cosas no están funcionando, hay que convocar a la pareja a dialogar. Y no es una cuestión, ay, sí, todo el mundo dice lo mismo. No, es una verdad. Y cuando uno convoca a hablar, obviamente habla en un plano de respeto, en un plano de amor, en un plano de solucionar las cosas que estén afectando el matrimonio o que está afectando a alguno de los cónyuges. Esto es lo que tenemos que ir analizando y pensando. Algunos ya tienen obviamente más experiencia, pero igual hay que mencionar que estas herramientas, igual que el perdón, igual a veces hay que cerrar los ojos y continuar. Pero cuando algo sobrepasa tu capacidad de aceptación, entonces hay que mirar qué hay que hacer. Porque, insisto, no hay que negar el dolor hay que aceptar. Y la aceptación del dolor te lleva a purificar, más no el sufrimiento. El sufrimiento es cuando me resisto al dolor. Número 3, la ruptura, el rompimiento a veces tiene que pasar. No es lo que queremos, pero pasa. Y a veces pasa para volver a reconstruirse y mantenerse. Eso depende de cada pareja. Por otro lado, el abandono hay que sanar esa parte de la pareja. Porque yo digo que imagino más, que sucede más en los hombres que en las mujeres, pero el abandono es una herida que si no se sana va a afectar o puede estar afectando tu relación de pareja. Porque cuando haya una amenaza de ruptura, la persona se derrumba completamente. Si un amigo cercano, por ética no digo el nombre, es un ejemplo preciso de lo que estoy diciendo y por esto cierro para explicar el sector. Y es que él no funciona sin estar contigo. Cuando digo nunca me refiero es el acompañamiento de lo que representa. Pero cuando a veces por conflicto está en peligro y no quiere y se separa, él se vuelve, se derrumba y hasta se pierde. Miren qué tremendo. Por eso la compañía del hombre y la compañía de una mujer, si es espiritual, es la mayor felicidad que puede ser. Pero un hombre y una mujer sin espiritualidad, sin madurez emocional, serían como dos personas que solo buscan destruirse. Perdonen que termine con esa imagen un poco dantesca, pero es la realidad. Es más, solamente piensen en la maceta, en la comunidad. Si alguien no está buscando la espiritualidad, si alguien no está buscando la fe, si alguien no está buscando crecer, entonces ¿a qué se dedica? A destruir. Sí. Los escucho, mis amigos. Gracias, mi estimada. A ver, muy buen tema. Me parece muy bueno. En la sala tenemos preguntas. Yo creo que ya entramos a preguntas. ¿Qué quieren preguntar? Porque ya estamos finalizando. Entonces, aquí que tenemos a nuestro pastor José María Díaz Monroy y Jenny y la pastora Marlene Reynolds. ¿Tienen alguna pregunta? Matilde, sobre el tema que se ha discutido hoy. Bueno, pues a mí sí me parece tremendamente importante, pastor, porque relativamente yo me separé enamorada. A los 24 años ya tenía cachos
Ya, o sea, yo ya tenía ahí, parecía un reno. Entonces me separé muy enamorada, desafortunadamente, que pesar que uno se casa es por pasión tal vez, y después pone uno sus ojos en esas personas y se termina la vida, es una cosa loca. Yo tuve intento de suicidio en 1989, tuve intento de suicidio y tuve también muchísimas ganas de matarlo, la verdad. Un A ver, poquitico y lo acabo. así es. Entonces, pues esto no es risa, esto no es dolor, es el dolor de una persona que ama a su esposa y se separa. Eso no es risa, eso es muy, muy peligroso. Eso es un caldo peligrosísimo. El amor, el odio, la falta de perdón y no conocer a Dios es verdaderamente terrible. Bueno, siga el pastor José María Díaz, que yo ya estaba que a punto de dejarlo de hablar. Adelante, adelante, pastor. Abra su micrófono y pregunte algo. Buenos días, Dios le bendiga rica y abundantemente. Hablando como estábamos, usted estaba mencionando cuando Pablo dijo que el hombre y la mujer no pueden negarse el, el cuerpo. En las parejas en que pasan esas cosas, ¿cuál sería la manera de solucionar? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por lo regular, mi estimado pastor José María y los amigos que están escuchando, por lo regular, personas que tienen, digamos, ciertas rechazo o reacciones frente al tema de la sexualidad, el 70% es por las ideas religiosas, ya sea en la comunidad que ha estado o líderes que ha escuchado, que ha entendido que su cuerpo es pecado. Entonces, lamentablemente, el trabajo que uno hace en esas personas es, obviamente, como les puse el ejemplo, mostrando cómo las escrituras nos hablan de esta parte tan importante de la relación matrimonial o de pareja, que es la sexualidad, pero también entender que el hombre, en este caso, o la mujer, es la persona con la cual puede compartir eso, pero también intimidad, porque a veces cuando hay conflictos en eso es porque uno de los cónyuges, eh, hay uno que puede ser más activo que el otro, pero aún eso tiene que equilibrarse de alguna manera como dialogando y mirando si están ahí un trauma, porque ese sería un buen tema también. Por lo regular, José María, hay traumas sexuales, por ejemplo, o abuso, violación, a veces uno no sabe. Yo en lo personal he escuchado mucho, me hacen algunas personas que yo he atendido, me han hablado y no parece, tú las ves y no parece, pero hay señales para saber cuando alguien ha sido abusado. Porque cuando hay esos traumas hay que tener una paciencia, pero también buscar ayuda. Mi orientación es, cuando hay esos conflictos hay que explorar, o el hombre hablar con la mujer que pueda contarle qué le pasó algo, porque a veces nosotros los hombres pronto no estamos pensando, tenemos pendiente eso, pero por eso uno debe conocer todo sobre su esposa, todo sobre su pareja. Igual la pareja debe conocerlo todo, porque ahí uno dice, punto está pasando por esto y hay que buscar ayuda porque por igual siempre hay esa herida, José María, abuso, violación o simplemente su deseo se ha perdido. Hay que buscar una ayuda frente a eso porque es un tema bien fuerte, porque la sexualidad, o aclaración, sexualidad tampoco es solamente la unión, ¿sí? Sino también la sexualidad tiene que ver con expresarte amor, deseo, admiración, o sea, muchas cosas que componen eso. Entonces me gustaría en algún momento tocar el tema de la sexualidad, voy a conectar sexualidad y espiritualidad. ¿Cómo manejar esas dos cosas que el 70%, me atrevo a decir, lo ve separado? Espiritualidad con Dios no tiene que ver con eso, no, gravísimo eso. Entonces, por ahora es lo que te puedo decir, mi apreciado José María, pero si hay que buscar la orientación y la ayuda
juega un rol fundamental. No hay nada Bueno, más eso tranquilo. sí está muy buena esta conversación, pero hay algo que pasó terrible. Se nos acabó el tiempo. Ah, sí, sí. Ese tenemos que solucionar ese amigo del tiempo al que hacemos, pero bueno, gracias, José María, por siempre tus preguntas clave, gracias a todos. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, mi querido Luego, doctor. Qué bueno, Ave María. felicitaciones. Esto ha sido un tema candente. Si podemos estirarlo un poquito para el otro martes, me parece muy interesante. Parece perfecto para poder detallar otras cosas Sí, que otros pues, detalles. Entonces esto quedará en continuará para el martes con el favor de Dios. El amor entre parejas, cómo se debe claro, sí. fomentar, cómo se debe alimentar. Muchísimas Y que gracias a hagan las todos preguntas. ustedes. Gracias, mi estimada. Los, Un abrazo a los amo todos. mucho. Bendiciones a Gracias por todos. este tiempo. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, nos esperamos mañana con el favor de Dios de 4 a 5 de la mañana en Fuego a las Naciones. Bien. Que tengan un feliz y poderoso día. Entonces, hasta mañana miércoles.